Juan Pablo de Carrión es un hidalgo español que ya en el ocaso de su vida recibe el encargo del gobernador de Manila de dirigir una expedición para acabar con Tai Fusa, un pirata japonés que está sembrando el terror en las aguas de Filipinas, amenazando las rutas comerciales entre el mar de China y Nueva España. Envejecido e incapaz de reconciliarse con el hombre en que se ha convertido, Carrión acepta la misión empeñado en salir de esta vida en un último resplandor de gloria, pero pronto comprenderá que el camino de la redención es difícil de emprender y exigirá enormes sacrificios. Yo conocí los combates de Cagayán ya hace años en el libro Naves Negras de Carlos Canales y Miguel del Rey, y en cuanto leí la historia de lo que allí había ocurrido ya me di cuenta de que había una buena novela ahí, una gran novela de aventuras. Durante algún tiempo la idea estuvo germinando ahí en mi cabeza, como yo creo que nos ocurre a todos los novelistas, hasta que llegó el momento propicio, y eso fue cuando yo terminé mi novela de María Pita a finales del 2019 y decidí que era el momento a lo mejor de ponerme a trabajar en lo del Cagayán. Entonces contacté con Carlos Canales, que yo lo había conocido en la entrega de premios de 31 de enero Tercios en la Universidad Complutense de Madrid, y él muy amablemente enseguida me ayudó con el proyecto, sobre todo a recopilar toda la información que yo necesitaba, y en especial las crónicas que se conservaban de la época sobre los combates de Cagayán, porque a mí es la manera que me gusta trabajar, siempre he trabajado así. Desde que hice el asedio de Haarlem o esa otra novela de María Pita, me gusta trabajar primero desde las fuentes primarias, desde las crónicas que haya más cercanas a la fecha de lo sucedido, y después irme alejando y acercándome hasta nuestros días. Es como me gusta manejar la documentación. Y en cuanto recopilé todo ese material y me sumergí en la historia de Juan Pablo de Carrión y los piratas japoneses y los combates que se habían producido en el río Cagayán, vi que tenía entre manos una novela que mezclaba muchas cosas, tenía muchos puntos muy interesantes. En primer lugar, sobre todo la estética, ya de los combates, ese choque cultural entre españoles y japoneses en el siglo XVI, dos culturas guerreras por excelencia. Después tenía un protagonista soberbio, que era el Juan Pablo de Carrión, ese viejo guerrero que se embarca en una última aventura en pos de la redención. La ambientación, que era puramente de aventura, esos mares exóticos de Oriente plagados de piratas asiáticos. Y por último, una trama que tenía la estructura típica del relato de aventuras, que era pues el planteamiento de la misión en Manila, después el desarrollo, que era un viaje marítimo hasta llegar al río Cagayán, y después la batalla final. Porque, ¿qué ocurrió en el río Cagayán en ese año de 1582? Por aquel entonces el asentamiento español en Manila era todavía muy precario, estaba comenzando, hacía menos de 20 años que los españoles se habían asentado allí. Y era un asentamiento muy importante porque Manila estaba en el centro de una ruta comercial que a España le interesaba mucho, que era esa ruta comercial que unía la Nueva España con las grandes potencias orientales como el Imperio de la China, Siam, también el Japón. Entonces, mantener Manila era fundamental para conservar esa ruta. Pero claro, como ocurre siempre, en todas esas zonas donde abunda el comercio, también proliferan las armadas piratas. Y eso fue lo que ocurrió. En 1582, el gobernador de Manila recibió un aviso de que unos piratas del Japón, así es como los nombran en las crónicas, unos piratas del Japón estaban atacando navíos y poblaciones costeras en la punta norte de la isla de Luzón, en la zona que llamaban del Gran Río Cagayán. Entonces el gobernador se alarmó porque eso podría poner en peligro la propia presencia española en el archipiélago. Entonces organizó una expedición con lo poco que tenían, en esos momentos había menos de 400 españoles en Manila, y la lanzó hacia el norte a buscar a este jefe pirata que se llamaba Tai Fusa. ¿Y cuál fue la tropa que envió? Bueno,
pues un poco de todo, lo que tenían allí para echar mano, que era pues una tropa presidial, una tropa heterogénea de frontera, como solían ser esas fuerzas españolas ya en las zonas del fin del mundo, como era en este caso Manila. Y eligió como capitán de esta expedición a un viejo soldado que llevaba 10 años fuera de servicio, vivía en el pueblo de los Papangos, que se llamaba Juan Pablo de Carrión, un hidalgo palentino que había corrido mucho a lo largo de su vida, pero había conseguido bien poco, y había estado siempre detrás de una gloria que siempre le fue esquiva. Entonces este viejo soldado acepta la misión, digamos, para salir de este mundo ya en un último resplandor de gloria, y lo ponen al mando de una tropa que estaba compuesta por 60 más o menos soldados criollos o mestizos de Nueva España, que habían llegado desde México, porque los españoles que estaban en Filipinas en su mayoría habían llegado desde Nueva España, desde México, y no desde Europa. Luego también aliados tlaxaltecas, aliados tagalos y aliados angleyes. Bueno, una tropa, como decíamos, heterogénea, que eso era la constante en el Imperio Español. Los españoles se aliaban con los pueblos que tenían alrededor y formaban esas alianzas que les eran tan propicias después en el comercio y también en la guerra. Y con una galera de combate, un bergantín y algunos sampanes que llevaban tropa y suministros, viajaron hacia el norte en pos de esta flota pirata, a la cual encontraron, contra la cual se enfrentaron, y hubo una batalla en el río, cerca del río Cagayán. Y bueno, quien quiera saber el resultado, pues puede, a la novela Sol de Sangre, remito al lector curioso. Cuando comencé a trabajar en la novela, el primer problema que tuve que resolver fue el de elegir qué perspectiva quería darle, si quería escribirlo en primera persona o en tercera persona. Y entonces se me ocurrió escribirlo en una menos convencional segunda persona, porque de este modo podía transmitir mejor lo que yo quería, que era que el lector sintiese de verdad todo aquello a lo que Juan Pablo de Carrión tenía que enfrentarse, que era no solo la amenaza de la Armada Pirata, sino también todos los obstáculos de su edad, porque él en esos momentos tenía 68 años. Entonces todos esos achaques, todas esas debilidades, todas esas dudas que él tiene de si estará a la altura o si no, me parecía muy interesante desarrollarlos en la novela, y creo que con la segunda persona se conseguía mucho mejor. Es cerrar el círculo, cerrar la relación entre el lector y el protagonista. Y esta segunda persona es al fin el único vanguardismo que me he permitido en la novela, porque el resto yo creo que tiene un corte muy clásico. Creo que me ha quedado una novela que está apadrinada por los cronistas de Indias, por esos relatos de los soldados y aventureros españoles como Diego Duque de Estrada o Alonso de Contreras o Bernal del Castillo, en fin. Pero que después en su estructura transcurre bajo la sombra romántica de Rafael Sabatini o de Emilio Salgari, por citar algunos. También está clarísima la influencia del cine en la novela, sobre todo del western. Bueno, quien me conoce sabe que soy un apasionado del western. Y en este caso, en esta novela en concreto, podría citar algunas influencias claras que he tenido del cine, que podrían ser de los directores, pues Sam Peckinpah o Howard Hawks, en la creación y el manejo de los personajes, que nos remiten a películas de estos directores, pues como pueden ser Grupo Salvaje o Río Bravo, en el que el protagonismo recae en un grupo de hombres, de profesionales, de hombres duros, expeditivos, que tienen que ponerse de acuerdo para afrontar un peligro común. Y esto ocurre en Sol de Sangre. Sol de Sangre me lo permitía. Juan Pablo de Carrión comparte protagonismo con otros personajes que son pues el capitán de la tropa, el piloto de la galera, marinos, soldados, gente profesional, que cada uno aporta su personalidad, aporta lo bueno y lo malo que tiene a la misión. Y me gustó sobre todo pues eso, cuando tienen que ponerse de acuerdo o cuando tienen que discutir cada vez que se les presenta un peligro o un obstáculo y tienen que decidir cómo salvarlo. Y esto es algo que me gustó especialmente hacer en la novela y que me influyó decisivamente esas películas. Y bueno, quien lea la novela podrá ver que la presentación de los personajes, la escena en la que los personajes entran en la trama, es muy cinematográfica.
o muy folletinesca, que al fin y al cabo es lo mismo, porque el folletín fue el modelo que utilizó posteriormente el cine. Y ya para terminar, me gustaría comentar una cosa que me parece que es muy curiosa, con esto de la influencia del western en la novela de aventuras, porque, bueno, lo que está claro es que, sobre todo en mi generación, la literatura y el cine se retroalimentan. En este caso, la literatura, el cine y la historia. Pero, claro, que yo tenga influencia del western, escribiendo sobre la historia de España, tiene mucho sentido, porque sin la historia de España no existiría el western. Me explico. Todo eso que contó el cine clásico americano, de las luchas contra los comanches, contra los apaches, las cargas de caballería en esas llanuras polvorientas, todo eso ya lo hicieron los españoles en México 150 años antes de que lo hicieran los yanquis. Y esa imagen que tenemos de hombres duros, hombres de frontera, ese hombre a caballo por paisajes bajo cielos inmensos, eso no sería posible sin España, porque España llevó el caballo a América. Por lo tanto, si yo ahora tomo como influencia el cine, me nutro del cine, pues ese cine americano se nutrió antes de la historia de España. Así que esto es muy interesante porque al fin todo queda en familia. Islas Filipinas, año de nuestro Señor Jesucristo de 1582. Capítulo primero. El poeta Diego Hurtado de Mendoza, a quien se le atribuye el Lazarillo de Tormes, te dijo una vez que la melancolía es, al mismo tiempo, la más dolorosa y grata de las sensaciones. Algo así como la felicidad de estar triste, porque lo que dejamos atrás es parte de nosotros mismos, y muchas penas solo se pueden soportar cuando al fin se las abraza. Tú, Juan Pablo de Carrión, viejo aventurero y marino retirado de las armadas del rey de España, piensas en ello muchas veces. Cada vez que contemplas este suelo maldito encharcado por las lluvias torrenciales y suspiras desalentado. Durante años has doblado el espinazo sobre la tierra ingrata y ya estás harto. Tú, que provienes de familia hidalga, de una región de conquistadores de la que partieron simples soldados que después se casaron con princesas, como esos capitanes de Alejandro Magno ataviados de púrpura y bronce. En vano has intentado ser buen granjero. Has sembrado semillas que acabaron arrastradas por la riada o las ha echado a perder la sequía según la ira de las estaciones. Inútilmente has esperado que el viento trajese días propicios para tu huerto. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Él de ti? Has visto morir a la mujer por la que en otro tiempo suspiraste de amor. Envejecido, hoy vives en la más adusta soledad del alma. Fue tu paso por la vida un florecimiento de pasiones alegres y aventureras, una existencia errante llena de riesgos y azares, una más entre todas las de esos mancebos de diversos linajes que se enganchan en los ejércitos del rey en busca de lances de honor, espada y fortuna. Ahora, el peine matutino doma hebras de nieve en tus cabellos y tus huesos te duelen cuando hay humedad. Sin embargo, sientes que estás en ese declinar de la vida tan propicio para las ambiciones.